Y este año el presidente de México enviará al Congreso sus iniciativas pendientes. Va por una reforma electoral y a la reforma al Poder Judicial también, para que jueces, ministros y magistrados sean elegidos por voto popular. También intentará una nueva reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Sedena. Y la reforma al Poder Judicial en el Senado fue rechazada por el grupo parlamentario del PRI. Su coordinador, Manuel Añorbe Baños, reiteró que la iniciativa no pasará, ya que es regresiva y lesiva. Recordemos que parte de esta reforma incluye que los ministros y jueces sean electos por voto popular, además de la desaparición de los órganos autónomos como el INAI. Y para hablar de este tema, saludo con mucho gusto a Gustavo López Montiel. Él es el profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. Profesor, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a todo el auditorio y feliz año. Gracias a usted, igualmente feliz año. Profesor, pues cuénteme un poco, hay reformas pendientes que evidentemente el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere dejar ya aprobadas y publicadas ya para que pues todo mundo pues las podamos tener antes de que termine su sexenio en 2024, y tal parece que pues ahora incluso se va a adelantar enviando algunas ya en febrero, que inicia el periodo ordinario de sesiones. Sí, claro, el presidente ha anunciado, bueno, hay algunas que ya están en la vía legislativa, particularmente este paquete de reformas que tiene que ver con la parte laboral, la reducción del tiempo laboral, el incremento, por ejemplo, del aguinaldo, la parte también bueno, ya se dio, por otro lado, un paquete de reformas antes en términos también de los tiempos de trabajo. Entonces, esta parte laboral se va a discutir en febrero, o se anunció su discusión en febrero. Se ha venido retrasando ya en varios periodos de sesiones. En buena medida me parece que lo que están haciendo es tratando de administrar un poco el tema. Hay oposición por parte, obviamente, del sector patronal, en buena medida porque esta reforma encarece, junto con otras, la carga que tienen las empresas en términos de sus jornadas de trabajo y obviamente las prestaciones que tienen que pagar. Pero me parece que tiene que ver con una parte electoral, obviamente en torno a la elección de este año, ¿no? Pero me parece que esta reforma va a pasar en buena medida porque sería gravoso para los partidos de oposición oponerse, obviamente, a una reforma de este tipo. Entonces me parece que el presidente la va a tratar de placear y al final de cuentas va a ser una especie como de triunfo electoral para él. Pero hay otras reformas que son más complicadas para él, las reformas que ha anunciado que va a enviar en buena medida, también me parece como parte de una estrategia electoral para tratar de demostrar que es la oposición la que no quiere el cambio en términos, por ejemplo, de los temas de corrupción, en términos, por ejemplo, de la parte judicial. Entonces, ahí hay un paquete de reformas que el presidente va a utilizar, sabe que no van a pasar porque se necesitan 2/3 partes del Congreso y no las tiene, pero es parte de su bandera electoral para decir, miren, nosotros sí queremos cambiar, pero la oposición no quiere que cambiemos. Claro, y con base en esto, profesor, muy atinadamente que usted menciona, entonces, ¿por qué no esperarse para pues el próximo periodo ordinario de sesiones, o si no, hasta el próximo año, cuando pues ya tengamos a alguien más en la presidencia de la República? Y como ha dicho el presidente López Obrador, pues quieren carro completo, es decir, mayoría en el Congreso, donde pues ahí sí se podrían aprobar, ¿no? Claro, lo que pasa es que también me parece que él está tratando de establecer la agenda para la siguiente presidencia, sea quien sea. No únicamente se está tratando de plantear esto en términos electorales y obviamente como parte de una campaña para decir, miren, necesitamos la mayoría del Congreso, sino también me parece que está planteando la agenda, está estableciendo los temas, que va a ser muy complicado que la siguiente presidenta, porque seguramente va a ser una presidenta, pueda zafarse de ellos. Entonces está ubicando la agenda para el siguiente sexenio, y eso le va a permitir a él, pues obviamente mantener viva su imagen dentro de su movimiento, dentro de Morena, obviamente, y también, pues obviamente, lealtades en torno a él y no necesariamente con respecto a la presidenta. Claro. Profesor, en cuanto a la reforma al Poder Judicial, yo quiero preguntarle a usted, que sabe pues muchísimo de estos temas, ¿es viable, será mejor que como estamos en estos momentos, que pues la gente pueda votar por los ministros, por los magistrados? Bueno, no, hay varios estudios, esto no es nuevo en el mundo. Sí. Hay varios países donde se eligen a los jueces. En los Estados Unidos, en varios estados, hay este tipo de elecciones.
Y hay varios estudios que se han hecho en donde se plantean, pues obviamente, las implicaciones que tiene la elección de un juez o una jueza. En realidad se convierten en, obviamente, actores políticos que lo que buscan es, a través de sus sentencias, generar simpatías. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar la forma en la que votan jueces sí, jueces fundamentalmente republicanos o demócratas en los Estados Unidos, pero no únicamente ellos, sino que en los Estados Unidos hay más partidos que el republicano y el demócrata. En muchos estados hay partidos locales que también tienen representación en la parte judicial. Entonces, hay estudios que demuestran que no es la mejor forma porque se convierten en actores políticos que negocian obviamente con sus sentencias. Y ese es uno de los temas importantes. Y otro tema importante en este sentido es que en torno a ellos se genera una especie como de clientela electoral también, porque además, y obviamente aparte también sus patrones, porque hay grupos que apoyan a estos ministros o jueces en sus campañas, dándoles dinero para precisamente esas campañas, y que son muy caras obviamente, y que eso les genera pues obviamente obligaciones en torno al tipo de decisiones. Por ejemplo, podemos ver el caso de Nueva York, en donde hay grupos que se han adueñado de los espacios judiciales y que controlan buena parte de sus decisiones. Entonces, sí tiene implicaciones relevantes en términos de funcionamiento judicial. Exactamente, pero el argumento del presidente pues es acabar con la corrupción, con el nepotismo y con todos los vicios que él ha dicho que tiene el Poder Judicial y sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, claro, o sea, en realidad la parte de reforma judicial tendría que estar tal vez no tanto en la parte de la Suprema Corte de Justicia, sino obviamente en la parte de los juzgados y los del Consejo de la Judicatura los Federal. Tribunales. Bueno, sí, obviamente toda esa parte de Administración de Justicia. Y obviamente hay estudios obviamente en México también en torno, por ejemplo, a la cantidad de personas que son familiares en el contexto del Poder Judicial, por ejemplo. O lo que pasa es que esto trae un antecedente, y es que antes pues el juez podía hacer designaciones como él quisiera en la parte de su oficina. Entonces, por ejemplo, los ministros de la Corte antes hacían las designaciones de los jueces. Entonces, esto pues obviamente todavía se refleja. Pero me parece que la transformación del Poder Judicial parte pues obviamente de lo que tenemos. Modificar y hacer una elección, por ejemplo, de jueces, tendría elementos más gravosos que los que tenemos ahora. Exactamente, profesor. En otro tema prioritario también para el presidente Andrés Manuel López Obrador en este próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso, pues será también un nuevo proyecto para la Guardia Nacional. Acabamos de ver que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los primeros días de este mes de enero del 2024 pues ha dictaminado que la Guardia Nacional se tiene que pasar a lo civil, ahora la Secretaría de Participación Ciudadana, y salir de la SEDEN. Entonces, ¿qué tendría que contener pues estas reformas a la Guardia Nacional que pues estaría proponiendo el presidente? Bueno, lo que pasa es que el presidente quiere formalizar algo que en la práctica se ejerce, y es que a pesar de la decisión de la Corte, hay reportes, por ejemplo, en estos días, en donde ya tendría que haberse formalizado la parte de traspaso de la Guardia Nacional de la Secretaría de Defensa Nacional a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, se da únicamente en la forma, o sea, se cambiaron formatos y todo esto, pero en la práctica no se ha dado esa transformación. Entonces, lo que el presidente quiere hacer es nuevamente insistir y tratar de formalizar la situación que se da ahora, ¿no? Y hacer, me parece que el presidente encontró la fórmula de gobernar en la inconstitucionalidad. Él encontró, por ejemplo, con la parte eléctrica, o incluso con una parte de la primera reforma en el contexto de la Guardia Nacional, en donde no se alcanzaron los 8 votos para declarar las leyes inconstitucionales, y entonces al final pues son leyes que se aplican, pero que al final se pueden contestar a través de amparos, y eso pues obviamente genera pues más complicaciones en términos de la instrumentación, y es lo que me parece la intención del presidente, ¿no? Es tratar de presionar para que al final se logre su propósito de mantener a la Guardia Nacional en el Ejército. En buena medida, la Guardia Nacional es el Ejército en realidad, son más del 80% de sus integrantes provienen del Ejército. Entonces me parece que al final en la práctica es complicado, ¿no? Trasladar toda la Guardia Nacional a la parte civil. Sin embargo, ese fue el acuerdo que se generó, que generó la aprobación en su origen de la Guardia Nacional, ¿no?
Justamente, profesor, sobre estas reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en estos momentos son prioridad, pues ya hemos hablado, pero ¿y dónde está el bloque de contención de los otros grupos parlamentarios, de otros partidos políticos, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados? Incluso, pues, Dante, que es en estos momentos, pues usted sabe, la cabeza de Movimiento Ciudadano, pues ha dicho que está muerto. ¿Esto todavía podría servir para contener, para no dejar pasar estas prioridades legislativas del presidente López Obrador en este sexenio? Bueno, ahí hay un actor político que todavía no hemos visto en realidad cómo actuaría en torno a estas decisiones relevantes, ¿no? Ellos dicen que no van a aprobar lo que no aprobaron desde el inicio, que no van a, vaya, que a pesar de que ya no están en el bloque de contención, porque como dijo Dante Delgado, está muerto, ¿no? Al final, para muchos diputados, diputadas y senadores de Movimiento Ciudadano, sería complicado votar con Morena. Creo que al final dependerá del contexto y lo que pueda obtener Movimiento Ciudadano o Dante Delgado en particular de la votación y de la negociación que se pueda establecer en torno a una votación o incluso hacer como se ha hecho en otros momentos, hacer que no asistan, por ejemplo, las legisladoras y legisladores de Movimiento Ciudadano a las sesiones para que Morena alcance las dos terceras partes, ¿no? O sea, sería una especie como de votación de omisión, ¿no? En ese sentido, me parece que podría ser un acuerdo, pero habría que ver el contexto, habría que ver el costo político que tendría Movimiento Ciudadano de apoyar, por ejemplo, a Morena en estas votaciones, ¿no? Pero por el momento me parece que es complicado, que sí, a pesar de que el bloque de contención ya no funciona como tal, creo que muchos legisladores de Movimiento Ciudadano no estarían en condiciones de apoyar a Morena. Pues entonces no sería tan fácil aprobar estas reformas, estos cambios constitucionales que quiere el presidente antes de que termine su sexenio, ¿no? Claro, y él lo sabe. Y por ejemplo está el tema de los órganos autónomos, sí, que en Movimiento Ciudadano así es, mantuvo también una posición y sería muy complicado que se desdijeran. Los órganos autónomos es uno de los temas importantes en términos de la forma en que funcionan los gobiernos modernos. Estos órganos autónomos se originaron como autoridades en otros países, pero al final de cuentas en México los tenemos, no son un invento neoliberal en el sentido estricto, y funcionan obviamente en espacios que el gobierno requiere, ¿no? Pero al final, pues es parte de la dinámica política y habrá que ver hasta qué punto el Movimiento Ciudadano se anima a desdecirse en torno a varios. Claro, profesor, por último, pues es un año electoral, 2024, donde pues se va a renovar la presidencia de la República, varias gubernaturas, la jefatura de gobierno aquí en la capital del país, el Senado y también la Cámara de Diputados, y todo esto tendría que estar pues aprobado antes de que empiecen las campañas. No necesariamente, o sea, lo que se tiene que aprobar antes de que empiece el proceso electoral como tal son las leyes, son la parte de la norma electoral. Okay. En este caso, pues más bien yo creo que están administrando los temas en términos de la propaganda que se puede hacer con ellos en términos electorales. La parte laboral me parece que es la más relevante en ese sentido. Y las otras tienen que ver más con el sentido de que el presidente pueda decir, miren, nosotros estamos transformando, estamos tratando de cambiar, de eliminar la corrupción, pero la oposición no quiere, entonces para eso necesitamos que nos den la mayoría. Sin embargo, es complicado, porque si el presidente apenas con la elección que tuvimos en 2018 pudo lograr una mayoría calificada apretada con su popularidad, me parece complicado que Claudia Sheinbaum pueda lograr una mayoría calificada con el esquema de campaña que tiene. Entonces creo que va a ser, por eso la apuesta del presidente. Creo que el presidente está haciendo en realidad la campaña de Morena. Pues ahí lo tenemos en Gustavo López Montiel, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender pues cómo está en este momento todo este panorama político con estas prioridades legislativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, estas reformas que pues él esperaría que salgan antes de que termine él y pues su sexenio también. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, un saludo al auditorio. Gracias, bueno, pues ahí la información.